¿Qué hay? Vamos a retomar nuestro tema de la opción fundamental. Yo les comentaba en la clase pasada que no hay que satanizarla, ¿no? Ya nos dimos cuenta en la lectura de las páginas que tenemos frente a nosotros que algunos teólogos no lo ven con buenos ojos, ¿no? O al menos interpretan la opción fundamental de una manera más bien negativa. O sea, es como la licencia para pecar venialmente, ¿no? O sea, como que los pecados pequeños no importan con tal de que no modifique mi opción fundamental, ¿no? Sin embargo, pues hay también aspectos positivos. Yo les decía en la clase pasada que podemos encontrar algunos aspectos que son positivos. Y aquí enumera alguna cosa el texto que estamos. Estamos en la página 35, 181. Puntos positivos. Los autores de la opción fundamental desean responder a una concepción atomizada de la vida moral propia de los tridentinos. Explico esto. Cuando hablamos de los tridentinos, hablamos de los teólogos que fueron fruto o que, digamos, compusieron y siguieron la doctrina del Concilio de Trento. El Concilio de Trento fue uno de los grandes, importantísimos concilios de la historia. Este concilio es la respuesta que la Iglesia Católica dio a todo el movimiento de la Reforma Protestante. La Reforma Protestante se da alrededor de la primera mitad del siglo XVI, estamos hablando de 1540 más o menos, y ante los embates de los protestantes contra la Iglesia Católica empezó a ponerse en crisis, que se sentía antes un poco dueña de todo el mundo y dueña de la doctrina y dueña de todo, y finalmente convoca el Papa a un gran concilio de Trento porque esa es la ciudad donde se realizaron las sesiones. Trento es una ciudad muy bonita que se encuentra al norte de Italia, arriba de la ciudad de Venecia. Y fruto de ese concilio fueron precisamente los documentos del Concilio de Trento. De allá viene, por ejemplo, el título o el nombre del concilio, un concilio tridentino, porque hace referencia al Concilio de Trento, ¿no? O una mentalidad tridentina. Claro, obviamente eso ya quedó obsoleto. Algunas cosas se mantienen, pero algunas cosas ya se reformaron y ya se actualizaron con el Concilio Vaticano II. Bueno, el Concilio de Trento miraba la moral de una manera más atomizada. ¿Qué quiere decir? Como átomos, ¿no? Los actos nada más, ¿no? La opción fundamental era eso, ¿no? La suma de los actos. Desean responder a una concepción atomizada de la vida moral propia de los tridentinos, es decir, la reducción de la vida moral a una serie incoherente y desligada de actos atómicos, decididos por una libertad sin cuerpo y sin intención, que no repercuten en el hombre. Como si el hombre fuera, en ese momento soy un hombre casado y feliz. Salgo, me voy al trabajo y en la noche tengo una juerga con mis amigos y nos vamos y nos involucramos con unas hembras allá, pero yo regreso a mi casa y borrón y cuenta nueva, como si eso no hubiese pasado, ¿no? Entonces, pues fue un acto aislado, ¿no? Que no tiene coherencia, que no tiene conexión con mi vida de casado. Eso no puede ser. La opción fundamental desea redescubrir la dimensión unitaria y coherente de la vida moral. Eso es una magnífica explicación. Redescubrir la dimensión unitaria y coherente de la vida moral. No hay una vida moral de familia y luego una vida moral de trabajo. Es como aquel apóstol que quiere vivir una vida
moral apostólica, pero fuera de mi apostolado yo me comporto como me da la gana. ¿Cuántos contratestimonios hemos visto de esto? Yo recuerdo a no pocos apóstoles, incluso ministros de la Eucaristía de alguna parroquia, muy santos, muy piadosos, pero en su casa son los HPs. Yo decía unos hijos, pero no lo voy a decir. Pero hay algunos que se merecen ese título, ¿no? Como de repente hay gente que se rompe el pecho el domingo en la iglesia, pero luego en su vida laboral es terrible, ¿no? Pero ahí va y se santigua el fin de semana y todo. Ella resulta redescubrir la dimensión unitaria y coherente de la vida moral. Ella resalta el papel del corazón de la vida moral en la elección y elecciones del pecado. El corazón como la raíz de aquellos actos morales que revisten carácter decisivo en la situación del hombre frente a Dios. Dice la Veritatis Splendor, que ustedes conocen casi de memoria. No hay duda de que la doctrina moral cristiana, en sus mismas raíces bíblicas, reconoce la específica importancia de una elección fundamental que cualifica la vida moral y que comprende la libertad a nivel radical ante Dios. Veritatis Splendor número 66. Regresen un poquito al texto que ustedes leyeron. Y explica la conveniencia y justifica el término en este sentido de la opción fundamental. Esta permite ver los actos en su unidad con la intención del sujeto que actúa. Ella representa el núcleo decisional operativo de la identidad dinámica del sujeto que se puede autodeterminar al bien o al mal. De esta manera, las opciones particulares son la prolongación de la opción fundamental que se va conformando en la historia personal. Claro. La opción fundamental no es una cosa y los actos particulares son otra cosa. La opción fundamental es parte de un todo, o sea, explica el todo. Y los actos particulares o atomizados, como le llamaban los tridentinos, tienen conexión. Hay un documento del Papa que también es una exhortación apostólica que se llama la Christi Fidelis Laici. Fieles, los cristianos fieles en Cristo, los laicos. Christi Fidelis Laici. Permítame un momentito. Ya decía que aquí hay alguna cosa que nos puede ayudar. Tengo en mis manos este documento que es efectivamente la Christi Fidelis Laici. Esta es una exhortación apostólica que publica el Papa. A ver un momentito. Bueno, en esta exhortación apostólica, que no es encíclica, esto es fruto de un sínodo de obispos, así como hubo el de la reconciliación y penitencia, hubo sobre la vida de los fieles laicos en la Iglesia. Y este texto lo publica el Papa Juan Pablo II el 30 de diciembre de 1988. Bueno, tiene en el número 59, hablando de los fieles laicos, pero obviamente eso se aplica también para los sacerdotes, para los diáconos, para las religiosas y religiosos. Tiene un número, el número 59, donde utiliza o acuña el Papa Juan Pablo un término sumamente feliz, unidad de vida. Hablando de los laicos, pero que muy bien se puede aplicar a cualquier género de vocación. La unidad de vida. Dice el segundo párrafo del número 59. El Concilio Vaticano ha invitado a todos los fieles laicos a esta unidad de vida, denunciando con fuerza la gravedad de la fractura entre la fe y la vida, lo que hemos venido hablando, entre evangelio y cultura. El concilio exhorta a los cristianos
ciudadanos de una y otra ciudad, claro, a esforzarse por cumplir fielmente sus deberes temporales, guiados siempre por el espíritu evangélico. Se equivocan los cristianos que, sabiendo que no tenemos aquí ciudad permanente, pues buscamos la futura, consideran por esto que pueden descuidar las tareas temporales, sin darse cuenta de que la propia fe es un motivo que les obliga al más perfecto cumplimiento de todas las deberes temporales, según la vocación personal de cada uno. La separación entre la fe y la vida diaria de muchos debe ser considerada como uno de los más graves errores de nuestra época. Por eso he afirmado que una fe que no se hace cultura es una fe no plenamente acogida, no enteramente pensada, no fielmente vivida. Busquen ese texto, que repito, no tienen que comprar el librito, vas a buscarlo en internet. Y esto yo creo que explica, con otras palabras, el término de la opción fundamental. Dice el cuarto párrafo de nuestro texto: la Veritatis Splendor, que ustedes conocen perfectamente, reconoce que bajo las elecciones particulares de la vida moral existe una decisión sobre sí mismo y sobre la propia vida, sea a favor o en contra del bien. Por ello, resalta la importancia de algunas decisiones que dan forma a toda la vida moral de cada hombre, que encausan, orientan las demás decisiones de la vida. Pero afirma que no se debe separar la persona de sus actos, la llamada libertad fundamental. Por eso, afirmar algunas características de la opción fundamental. Ella engloba toda la vida libre y consciente, es para toda la vida, tiene una meta. Hay aquí un texto que había que tachar: es temporal. No es temporal, es para toda la vida. Y por último, es una llamada. Me parece que es muy útil la lectura, repito, de estas 2 páginas y media, que mucho nos pudiese ayudar a ubicar el texto, el término más claro de la opción fundamental. Muy bien, niños, pues vamos a quedar hasta acá hoy, ya con tantas interrupciones y detenidas y seguidas. Ya no sé ni cuánto tiempo llevamos en nuestra clase, pero yo sé que es más breve esta, pero teníamos que terminar de una manera muy concreta el término, la materia de la opción fundamental. Nos vemos en la siguiente. Esa fue la clase número 11.